Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves 26 de septiembre del año 2024. España vive ahora mismo un círculo de chantaje masivo. Hay círculos viciosos, círculos virtuosos y luego círculos de chantajes, en el que empieza uno chantajeando y el otro le sigue chantajeando y el otro le sigue chantajeando. Al gobierno de nuestro país, por ejemplo, le chantajean los independentistas catalanes y vascos a cambio de sostener a Pedro Sánchez como presidente, y parece que al mismo gobierno de España lo tienen secuestrado desde fuera regímenes que mandan en Marruecos y en Venezuela. Si no, no se entiende la política exterior de nuestro gobierno respecto a lo que le hacen estos dos países. A cambio, el sanchismo ha decidido extorsionar a las comunidades autónomas. Por supuesto, nunca aquellas en las que esté presente, por ejemplo, Puigdemont. Primero empezó la ministra de Hacienda tomándolas como rehenes cuando María Jesús Montero amenazó a las comunidades con dejarlas sin dinero si el PP no votaba a favor de los anteriores presupuestos generales del Estado, los del año pasado, que no hubo. Que no hubo porque Esquerra dijo que no iba a votar los presupuestos, convocó elecciones en Cataluña y entonces ya no había problema. Entonces ya se podía gobernar sin presupuestos y lo de las comunidades autónomas y el dinero tampoco importaba mucho. Ahora volvemos a estar en las mismas. Sánchez y Montero vuelven a amenazar a las comunidades con quitarle 12.000 millones de euros extra que pagarían la sanidad y la educación y acabarían con la pobreza infantil, y se lo van a quitar si el PP vota en contra de los presupuestos generales del Estado. Llega Junts, en este caso ya no Esquerra, sino Junts, amenaza con votar en contra y el sanchismo, en vez de devolver la amenaza a Puigdemont, lo que hace es prometerle a Cataluña más millones extras, más cuponazos, más transferencias. Y como todo lo malo cunde enseguida en el sanchismo, la ministra de Vivienda, atención, la ministra de Vivienda ha copiado a sus superiores, a la vice y al presi, y se ha sumado a esto de amenazar a una parte de España, la parte en la que normalmente no suele gobernar el PSOE. Les ha dicho Isabel Rodríguez a las comunidades autónomas que no les va a dar más fondos del Estado, que cierre el grifo de un dinero que les corresponde si no aplican la ley de vivienda del PSOE. Lo ha dicho en Televisión Española, escuchen. Yo quiero seguir apoyándolas económicamente, pero también quiero que ellas pongan más presupuesto para esta finalidad. Pero si ellas no se hacen cargo del cumplimiento de la ley, yo condicionaré la financiación a que efectivamente se esté cumpliendo la ley. Yo no puedo tratar por igual a aquel que está haciendo esfuerzos, que está cumpliendo la ley, que está dando respuesta a sus conciudadanos, de aquel que por atacar al gobierno se muestra insumiso en el cumplimiento de la ley, y por tanto la propia ley me faculta a, de manera extraordinaria, trabajar con aquellas comunidades que se han comprometido a cumplirla y que están dando respuesta a sus ciudadanos. Hombre, doña Isabel, que su partido se está yendo a Suiza a negociar con alguien que está fugado de la justicia por saltarse la ley española. ¿Cómo que no puede tratar por igual a los que son insumisos con la ley que con los que son sumisos, no con la ley, sino con el gobierno? ¿Saben por qué Isabel Rodríguez se ha atrevido a hacer esta amenaza? Pues porque sabe que hasta el momento únicamente Cataluña es la comunidad que ha aplicado la ley aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez en mayo del año pasado y ha limitado los precios que recoge la norma para zonas tensionadas. El resto de comunidades no han aplicado la ley. ¿Saben por qué? Porque están viendo que en Cataluña está teniendo unos efectos negativos. Asturias, del socialista Barbón, y Navarra, de la socialista Chivite, ya se han mostrado dispuestas a adaptar la ley a sus territorios. Pero el País Vasco no, aunque él no tiene problemas, el señor Lehendakari, porque tiene su propio negociado con Sánchez. Castilla-La Mancha, del socialista Paje, ha dicho que tampoco, y el resto de comunidades gobernadas por el PP se han negado a hacerlo. Es decir, a día de hoy la realidad es que la única comunidad que ha aplicado la nefasta ley de vivienda del gobierno ha sido Cataluña. Bueno, pues
de las 16 comunidades restantes, ¿saben cuál ha sido la única comunidad a la que hoy ha atacado la ministra Isabel Rodríguez? Esto no va de darle zancadillas a Pedro Sánchez, señora Ayuso. Esto va de que hay miles de madrileños y madrileñas que sufren por su insumisión a la ley, que no tienen acceso a una vivienda, que son empleados públicos de la Comunidad de Madrid, maestros, maestras, enfermeros y enfermeras que están obligados a compartir piso, que esto es insostenible socialmente, señora Ayuso, y que hay una herramienta, que es la Ley de Vivienda, que nos permite dar respuesta a esa situación. Yo me comprometo a ayudar a la Comunidad de Madrid con más fondos, con más recursos, con respuestas extraordinarias, para que dé respuesta a esa situación. Ya lo estamos haciendo. La Comunidad de Madrid recibe del Gobierno de España 2.000 millones de euros desde el año 2018 en diferentes programas para política de vivienda. Lo que quiero es que se ejecuten bien y que a partir de ahora se orienten con cumplimiento a la ley. Podía haber hablado de cualquiera de las otras 15 comunidades autónomas que no quieren aplicar la ley de vivienda del PSOE. Pero una vez más Isabel Rodríguez ha querido centrarse en la Comunidad de Madrid. Porque no se trata de poner zancadillas a Sánchez, se trata de poner zancadillas a Ayuso. La presidenta de Madrid ha respondido a Isabel Rodríguez, lo ha hecho a través de las redes sociales. Les leo lo que ha escrito Ayuso. No podemos limitar el precio de la vivienda porque no funcionan. Miren los datos. Y porque es un atentado contra la propiedad. Ni tampoco gobernar con políticas de izquierda trasnochada aunque el gobierno nos amenace. Gobierno que ya lleva 6 años, 0 viviendas y 41 ministros obsesionados con Madrid. ¿Será tan brava con regiones como País Vasco que han recurrido a esa nefasta ley de vivienda? ¿Le dejarán de regalar millones al independentismo en Cataluña, que incumple sistemáticamente los derechos constitucionales de los catalanes? Esto ha escrito Ayuso en respuesta a Isabel Rodríguez. Bueno, pues Isabel Rodríguez ha dicho, esta es la mía, y ha respondido a la respuesta de Ayuso. Mire, yo me conformaría con que la señora Ayuso hiciera toda la demagogia que hace a diario, pero se comprometiera a dejar de hacer demagogia, populismo y a frivolizar con la vivienda. Me conformaría con eso, que siga haciendo toda la demagogia que quiera, insultando a este gobierno todo lo que quiera, incordiando todo lo que quiera, pero que, por favor, en materia de vivienda tuviera un mínimo de sentido de responsabilidad, de asumir sus competencias y de atender el sufrimiento de miles y miles de madrileños. En lo demás sí, en vivienda no. ¿A que en lo demás sí le parece bien que lo haga Ayuso como dice usted que lo hace? Que en la sanidad a la ministra de Vivienda le importa un pito, que la educación también. Dice que lo haga en lo demás, en la vivienda no. Esto ya me parece un poco raro, pero parafraseando a Isabel Rodríguez, nosotros desde la noche de radio nos conformaríamos con que siguiera haciendo la demagogia que quiera, pero que por favor conteste a la pregunta que desde hace 1 año y medio este programa le está haciendo al Ministerio de Vivienda. ¿Cuál era el porcentaje de vivienda pública que había hace 6 años y pico cuando ustedes llegaron al gobierno de España? Nos conformaríamos con que siguiera haciendo toda la demagogia que quisiera en vivienda, en educación, en inmigración, que Isabel Rodríguez fue la que dijo lo de las deportaciones del PP es un escándalo, y horas después Pedro Sánchez hablaba de que había que deportar a la gente. No la avisaron, por eso a Isabel Rodríguez la defenestraron como portavoz del gobierno, porque Sánchez se cansó de que metiera la pata. Pero miren, para que vean ustedes que nos conformamos con poco y no pedimos mucho. Les he dicho que nos conformaríamos con que nos dijeran el dato del parque de vivienda pública que recibieron cuando llegaron al gobierno. ¿Qué porcentaje había de esa vivienda pública que les gusta tanto cuando llegó Sánchez en 2018? Dato que, no sé por qué, no nos han dado todavía. Pero les he dicho que me voy a conformar con menos. Me conformo con que nos digan cuál es el porcentaje de vivienda pública actual que hay en España. No me remonto ya a 2018. Que me digan qué porcentaje hay de vivienda pública en España ahora mismo. Porque en abril de 2023 Pedro Sánchez dijo
El parque de vivienda pública en España representa solamente un 3% del total del parque de viviendas. La media europea está en el 9%. Y hay países que lo tienen en el 20%. Yo creo que España tiene que apostar por ser ese país que tiene el 20% de vivienda pública. Les repito, en abril de 2023, Pedro Sánchez dice que el parque de vivienda pública en España solo está en el 3% y que él quiere llegar al 20%. Pero es que en junio de 2024, es decir, antes de irnos de vacaciones, la ministra de Vivienda de Pedro Sánchez dijo: hay que incrementar el parque público de vivienda en España. ¿No habíamos hecho nada hasta ahora? No se puede decir eso. Hay que reconocer el trabajo de quienes nos precedieron. La apuesta del Gobierno es superar ese umbral que tenemos ahora mismo del 1,5% o 2%, dependiendo de las cifras a las que nos acojamos. ¿Cómo que no han hecho nada? Sí que han hecho. Según sus propios datos, el parque de vivienda pública en abril de 2023 era del 3% y en junio de este año está en el 1,5%, la mitad. ¿Cómo lo han conseguido? ¿No había que llegar al 20%? ¿No estábamos en el 3% y había que llegar al 20% porque en Europa estaban al 9%, pero Sánchez es el doble de bueno que los europeos? Pero este es el parque de vivienda pública menguante. Desde Benjamin Button no habíamos visto cosa igual. Dice Isabel Rodríguez, que estará en el 1,5 o 2, depende de las cifras que cojas. Hombre, coja las suyas, las del Ministerio de Vivienda. ¿O es que no tienen cifras? Claro, si no sabemos las cifras, ¿cómo vamos a arreglar el pastel? Que del 1,5 al 2% va un número importante de viviendas públicas, ¿eh? Y ya no les digo nada del 3% al 1,5%. Yo sinceramente creo que se inventan los datos. Pero si fueran verdad, insisto, significaría que en abril de 2023 el parque de vivienda pública en España era del 3% y un año y pico después el mismo gobierno lo ha dejado en la mitad. Llevan desde 2018 gobernando. Nos quieren hacer creer que estos años ha estado gobernando el PP y que el problema de la vivienda es mucho peor por culpa del PP, pero no es así. Y ahora Isabel Rodríguez nos dice que, hombre, no se puede decir que no hayamos hecho nada hasta ahora. No, claro que lo han hecho. Lo que han hecho ha estado para mal y quieren obligar a las comunidades autónomas a seguir su línea, y si no, las dejan sin el dinero que les corresponde. Ahora les entran las prisas al PSOE, no sé por qué, con el tema de la vivienda, que es muy tema electoral. Incluso se permiten el lujo de amenazar a otros presidentes de comunidades autónomas. Sin embargo, fíjense, la doble vara de medir, o como diría Tomás Cuesta, la triple vara de medir del sanchismo. Porque justo el día en el que Isabel Rodríguez dice que el que no cumpla la ley se queda sin dinero, se ha publicado que el gobierno de Isabel Rodríguez se está saltando la ley de transparencia. Es una noticia de Voz Populi que me ha llamado mucho la atención porque es un tema que nosotros en este programa estamos siguiendo mucho. Ultimátum a presidencia del gobierno para que haga públicos los viajes de Begoña Gómez en Falcon. Resulta que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha remitido una resolución a Moncloa en la que le da 10 días para que hagan públicos los viajes en Falcon de la mujer del presidente. Concretamente se insta a Presidencia del Gobierno, es decir, Bolaños, a que informe sobre los medios de transporte aéreos oficiales utilizados por Begoña Gómez, acompañando o sin acompañar al presidente, indicando el medio de transporte empleado, el destino del viaje, las escalas efectuadas y el motivo de esos desplazamientos. Transparencia le ha pedido a Moncloa en varias ocasiones estos datos y se ha encontrado con la negativa de Moncloa de dar estos datos. ¿Qué han dicho en Moncloa? Pues necesidades de protocolo. Oiga, ¿cómo necesidades de protocolo? ¿Nos puede decir
¿Cuántas veces ha cogido el Falcon Begoña Gómez? ¿Con quién ha ido? ¿Y a dónde ha ido? ¿Y por qué ha ido? Si en 10 días Presidencia no aporta esta información, el siguiente paso es que los tribunales le pidan a Pedro Sánchez que explique los viajes de su mujer. ¿Para qué queremos más? El juez que se atreva a hacerlo, imagínense lo que le van a decir. El incumplimiento conlleva responsabilidades incluso penales. Según publica Voz Populi, estos 10 días para aportar la información son el ultimátum antes de que lleguen los tribunales. Dentro de 10 días preguntaremos a ver qué ha pasado, pero estaría bien que hoy mismo Isabel Rodríguez diga: y como no cumplimos la ley en el gobierno, no cobramos los ministros, o, miren, salvo Isabel Rodríguez, que no cobre Bolaños hasta que no dé la información, como se la han pedido a Presidencia. Pero como les estaba hablando al principio de chantajes y del círculo de chantajes que vivimos, vamos a rematar con ello. Porque si Isabel Rodríguez quiere extorsionar como Dios manda a las comunidades autónomas, se tiene que fijar en los profesionales del chantaje de verdad. Porque hasta para extorsionar hay que tener cierto talento. Y si el chantaje se hace con un toque de sadismo, entonces se convierte en un arte que los separatistas en España llevan practicando desde hace años, eso hay que reconocerlo, pero que lo han perfeccionado con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Así que, dedicado a la ministra de Vivienda, les vamos a hacer la cronología de un chantaje anunciado, el de Puigdemont a Sánchez por los presupuestos de 2025. No se pierdan ustedes tampoco, Isabel Rodríguez por supuesto, pero usted, oyente de La Noche de Radio, tampoco, lo que ha sucedido en nuestro país desde que el viernes pasado el secretario de organización del PSOE se fue a Suiza a ver a Puigdemont para suplicarle árnica y un poquito de cuartelillo en las votaciones en el Parlamento. Y digo que no se lo pierdan y lo retengan en la memoria, porque estoy seguro que dentro de no mucho tiempo habrá quien diga que esto tampoco sucedió jamás en la España de Sánchez. Viernes 20 de septiembre, 8:30 de la noche, 7:30 en Canarias, nos enteramos en el transcurso del programa de que Santos Cerdán y su equipo de confianza, Juan Francisco Serrano y Eladio Garzón, se han desplazado a Suiza para reunirse con el fugado Puigdemont. Y si nos quedamos con lo que decía, por ejemplo, el titular del País, el motivo era reconducir la relación con Junts. En esa cita también estaban Míriam Nogueras y Jordi Turull. La verdad era que el día anterior Puigdemont confirmó en sus redes sociales que volverían a votar en contra de la senda de déficit en el Congreso. Cerdán regresa a España el sábado. Fuentes de Moncloa airearon en las horas posteriores que en realidad era un viaje más de los que cada mes hace Cerdán a Ginebra. Lo cierto es que el número 3 del Partido Socialista no se había visto con Puigdemont desde julio y en esa ocasión fue para suplicarle que no se presentara en Barcelona, según publicó el diario El Mundo, para reventar la investidura de ella. Sábado 21 de septiembre se empiezan a filtrar detalles de ese encuentro con Puigdemont. El diario El Mundo cuenta, por ejemplo, que la reunión fue de las más tensas que se recuerdan. Cerdán trató de convencer a Puigdemont para apoyar los presupuestos y el fugado le trasladó que, abro comillas, ni siquiera es momento de hablar de este tema ahora. Minutos después, el propio Puigdemont se pronuncia en redes sociales, únicamente para recordar que ellos negocian pieza a pieza y que quien busque marear la perdiz, que no cuenten con ellos. Ese mismo día, en un acto en Olesa de Montserrat, en Barcelona, Oriol Junqueras lanza públicamente su candidatura para el Congreso de Esquerra que se celebrará el 30 de noviembre. En su discurso, ni una sola crítica a Pedro Sánchez. Domingo 22 de septiembre, el Partido Socialista de Cataluña celebra su día grande, el Día de la Rosa en Gavà. Es el primer acto de partido del nuevo curso, ya con Salvador Illa como presidente de Cataluña. A las 10:13 de la mañana del domingo, el PSC, a través de su canal de prensa, informa a los medios de que Pedro Sánchez no asistirá al acto por climatología adversa. Pero el acto no se suspende, los militantes van
y empieza a la hora prevista, a las 11:30. Los asistentes, de hecho, ni siquiera llegaron a abrir los paraguas. La alerta de la EMET solo pronosticaba cielos muy nublados en esta ciudad. Ni desde el Partido Socialista ni desde el entorno del presidente se llegó nunca a explicar si Pedro Sánchez se encontraba ya en Barcelona en el momento en el que se avisó de que dejaba plantado a Illa, recordamos, 1 hora antes del inicio del acto. Ese mismo día, un diario, La Razón, abría su portada con este titular: Moncloa intenta enredar a Puigdemont con la amnistía. Decía la información que el objetivo de Sánchez era el de hacer creer a Junts que pueden moverse un poco más para que se le aplique la amnistía. Y el lunes 23 de septiembre se produjo el movimiento anunciado. La Abogacía del Estado presenta una batería de recusaciones contra el magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías, para apartarle del debate sobre la ley de amnistía. El primero en hacerlo fue el propio Puigdemont, después le sigue la Fiscalía. A primera hora del lunes, y cuando faltaban solo 3 días para la votación de la senda del déficit, en una entrevista en El País, el ministro Óscar Puente es el primero que empieza a decir que tampoco es un drama que no haya presupuestos ni un obstáculo para que la legislatura continúe. Acto seguido, otro ministro, Félix Bolaños, en un acto en su ministerio, dice: no damos por perdido absolutamente nada. Y después es la portavoz de la Ejecutiva Socialista, Esther Peña, la que comparece en Ferraz para decir que desconocen lo que va a hacer Junts el jueves, pero que Feijóo es un cuñado cenizo y tristón con un punto de amargura. Ese día, lunes 23, en Junts solo se pronuncian en los canales habituales de prensa para insistir en que mismo texto, mismo voto. Llegamos al martes 24 de septiembre. A las 9:35 de la mañana, el Gobierno comunica a los medios de comunicación que, a propuesta de los ministerios de Hacienda y de Presidencia, el Gobierno renuncia a la tramitación parlamentaria de la senda de déficit. Que es lo que ese mismo martes tenía que evaluarse en Consejo de Ministros, es decir, que se suspendía la votación del jueves en el Congreso. Fuentes de Moncloa trasladan a los medios que la marcha atrás corresponde a un ejercicio de responsabilidad para darse más tiempo para negociar. Pasadas las 12:30 de ese martes, comparece como siempre la ministra portavoz en Moncloa, Pilar Alegría, y desde allí lanza 2 consignas: que no va a haber nuevas elecciones y que la culpa es del PP, que va a dejar perder 12.000 millones para mejorar la vida de los ciudadanos en España. Y cuela de pasada que ahora ya no tiene tanta prisa para aprobar la senda de déficit. Sobre Junts dice que las reuniones con, abro comillas, esa formación política son cosa de los partidos. Miércoles 25 de septiembre. Ayer, Gobierno y PSOE ponen en marcha a todo trapo la maquinaria de concesiones a Puigdemont. Quitarle a Margarita Robles la elección del director del CNI, desbloquear las comisiones de investigación que pactaron en la investidura, desclasificar los informes del CNI sobre los atentados en la Rambla y Cambrils, volver a pedir al Parlamento Europeo el catalán en los plenos. Y pese a todo esto, Míriam Nogueras, la portavoz de Junts, se va a Radio Nacional y le dice a Sánchez que no es suficiente. Y aprovecha y pone encima de la mesa más cosas: 1.800 millones más para Cataluña, la competencia integral en inmigración y que concrete lo del cupo públicamente. A Esquerra le entran los nervios porque temen que Junts vuelva a ganar el premio gordo. Gabriel Rufián utiliza los pasillos del Congreso para recordar que ellos también tienen 7 diputados y que a ver si Sánchez solo va a consentir a Junts. Y en estas, con Esquerra y Junts a la gresca, a las 8 de la tarde hora española, 2 de la tarde en Nueva York de ayer, en la sede de la representación permanente de España en Naciones Unidas en Nueva York, Pedro Sánchez confiesa: Hombre, no hacemos política sobre el vacío. Nosotros evidentemente tendremos, como se ha hecho en otras ocasiones, que esperar no al Congreso, a los congresos de los socios parlamentarios que tenemos. Y está bien este matiz que le hace Sánchez a la periodista, porque la periodista solo le preguntaba por el Congreso de Junts. Y él dice: no, que no está solo Junts, que está también Esquerra. Hoy jueves 26 de septiembre, el diario ABC publica una información que Fernando Rojo ya les adelantó a ustedes en este programa ayer a las 10:10 de la noche. El ultimátum de Puigdemont al enviado de Moncloa, es decir, a Santos Cerdán: si Sánchez quiere mis votos,
que venga a Waterloo. Y varios titulares más que incluye además esta información. Que Puigdemont se siente engañado y que está dispuesto a revelar las actas de la reunión en Suiza. Que reta a Sánchez a someterse a una moción de confianza. O la presenta o se acabó, dice. Y que Puigdemont da por amortizados a Santos Cerdán y al ministro de Presidencia, abro comillas. Ya no le vale con Bolaños, aseguran fuentes de su entorno. Puigdemont ha desmentido al ABC en sus redes sociales con el siguiente mensaje: lo diré sin tapujos, esto es mentira, sin especificar a qué parte de todo lo que revela la información lo es. 9 de la mañana de este jueves comparece la ministra de Hacienda en el Congreso. Otras de las señaladas, si Puigdemont señalaba a Bolaños y Santos Cerdán, en el PSOE a quien están señalando es a María Jesús Montero, que se empeñó en que se votara el jueves y luego lo tiene que retirar. Para hablar de la reforma del sistema de financiación ha acudido Montero al Congreso y le han preguntado por el cuponazo a Cataluña. Escuchen, por favor, cómo se ha liado nuestra MJ Montero. Esto es nuevo. Lo que se firma entre Esquerra Republicana de Cataluña y el Partido de los Socialistas Catalanes es nuevo. No tiene etiqueta. Alguno puede pensar y le puede llamar concierto económico solidario porque hay algunos elementos que tienen que ver con los clásicos conciertos vascos y convenio navarro, y otros le pueden llamar, ustedes le pueden llamar que una reforma del modelo de financiación o que no es el concierto. Es que no se trata de poner nombre, se trata de mirar qué persigue. Y persigue, señoría, la vocación que su grupo político compartía de que Cataluña recaude los impuestos que se generen en Cataluña. Si me admite una sugerencia a la ministra de Hacienda, este tipo de explicaciones se le da mejor con una caja de juanolas en la mano. Si no, no tiene gracia. Hoy la prensa publica que Pedro Sánchez está preparando un nuevo techo de gasto con cesiones a Puigdemont, Esquerra se ha enterado y Gabriel Rufián se ha enfadado. Como el PSOE abrió la negociación o reabrió la negociación del techo de gasto, pues como saben, nosotros hemos presentado nuevas demandas. Ya está, me parece irresponsable por su parte. Lo hicieron así con un partido político, con un grupo parlamentario, lo tienen que hacer con todos. Y si a Junts le importara tanto la financiación de Cataluña, votaría a favor del acuerdo de financiación en Cataluña. Es la derecha catalana chantajeando, ya está. Chantajeando la derecha catalana. Esquerra, la izquierda catalana no lo hace. Es curioso cómo Junts pasa a ser independentista o un partido de derechas dependiendo del momento. Pero Rufián tiene razón. Eso estaba cerrado, que lo abren, pues nosotros queremos más. Y después de Rufián ha ido Podemos, y después de Podemos ha ido Bildu, y después de Bildu ha ido el Bloque Nacionalista Gallego. Y como buen chantajista, Junts le ha dado al extorsionado una de cal y otra de arena. Por un lado, hoy le ha salvado al PSOE su ley de movilidad sostenible prometida a Bruselas. De la que depende el desembolso de fondos europeos. El Partido Socialista ha conseguido convencer a los de Puigdemont para que no den su apoyo a la enmienda a la totalidad presentada por el PP para intentar tumbar la iniciativa. ¿Cómo ha convencido el Partido Socialista a Junts? Pues prometiéndoles numerosos cambios durante el trámite de enmiendas parciales. Los de Puigdemont, que habían criticado que el proyecto de ley tiene una visión intervencionista, han arrancado la promesa al gobierno de que se va a reducir la centralización de la norma y que no va a intervenir la gestión del transporte público por parte de la Generalitat de Cataluña. Y al mismo tiempo que le salvaban la votación de la ley de movilidad, el portavoz económico de Junts, Josep María Cruzet, en el Congreso decía que el acuerdo entre el PSC y Esquerra para que gobierne Salvador Illa en Cataluña está construido sobre una mentira. Y que la reforma fiscal ni siquiera es un concierto. Según Junts, Cataluña no tiene de momento ni concierto económico, ni financiación singular, ni soberanía fiscal, ni la llave de la caja, parafraseando lo que dijo Esquerra para justificar su apoyo a ella. Según le ha dicho hoy el partido de Puigdemont a Pedro Sánchez, es textual: vibrar no es moverse. Es decir, que en Junts ya no solo quieren que el presidente del gobierno español se humille, sino que también quieren que baile para ellos. ¿Lo ve? Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, así se chantajea a alguien. A usted todavía le queda un poquito que aprender.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.